Página 9. La máquina que cambió el mundo, Womack Jones Ross, 1992. Antes de que comience a leer este libro. En una soleada tarde del otoño de 1984, nos encontrábamos en las escalinatas de granito del Instituto Tecnológico de Massachusetts y reflexionábamos sobre el futuro. Acababa de finalizar una conferencia internacional organizada para anunciar la publicación de nuestro libro anterior, The Future of the Automobile, en el que examinábamos los problemas a que se enfrentaba la industria mundial de vehículos de motor en aquella época. Nuestros hallazgos acerca del automóvil, en sí mismo, eran cautelosamente optimistas. Llegábamos a la conclusión de que teníamos a mano los medios técnicos para resolver los problemas más acuciantes del entorno y la energía originados por la utilización de coches y camiones. Quedaban algunos interrogantes a largo plazo, en particular sobre el efecto invernadero causado, en parte, por el dióxido de carbono arrojado por los tubos de escape, pero pensábamos que el automóvil se podría adaptar al problema. Sin embargo, éramos muy pesimistas en lo referente a la industria automovilística y a la economía mundial. Llegábamos a la conclusión de que las industrias automovilísticas de América del Norte y de Europa se basaban en técnicas que se diferenciaban poco del sistema de producción en masa de Henry Ford y que tales técnicas no podían competir, sencillamente con un nuevo plantel de ideas en las que eran pioneras las compañías japonesas, unos métodos para los que ni siquiera teníamos un nombre. Las compañías japonesas se encontraban con una resistencia política creciente a medida que ganaban cuotas de mercado, al tiempo que las compañías occidentales parecían no ser capaces de aprender de sus competidores japoneses. En vez de dedicarse a ello, concentraban sus energías en erigir barreras comerciales y en imponer otros impedimentos a la competencia que, para nosotros, no suponían más que demorar el enfrentamiento con el verdadero problema. Temíamos que cuando se produjera el siguiente descenso económico, Norteamérica y Europa se encerrarían en sí mismas ante la amenaza japonesa y que, en el proceso, rechazarían la oportunidad de prosperidad y de un trabajo más reconfortante que ofrecen esas nuevas técnicas. Tuvimos la sensación de que el paso más constructivo que podíamos dar para evitar que se produjera todo esto era emprender un estudio detallado de las nuevas técnicas japonesas, que denominamos producción ajustada, al compararlas con las antiguas técnicas de producción en masa occidentales, y realizarlo en sociedad con todos los fabricantes mundiales de vehículos de motor. Pero, ¿cómo? Cuando nos planteábamos esta cuestión en aquella soleada tarde, uno de los altos ejecutivos que habían asistido a nuestra conferencia se acercó a nosotros. Con esta idea precisamente. ¿Por qué no incluir también a los gobiernos preocupados por revitalizar sus industrias de vehículos de motor y obtener, con ello, los fondos necesarios para hacer bien el trabajo? Preguntó. Así fue como nació el Programa Internacional de Vehículos de Motor, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y, finalmente, este libro. El Programa Internacional de Vehículos de Motor. A comienzos de 1985, un acontecimiento fortuito acaecido en el MIT proporcionó el marco institucional ideal para el PIM. Nos referimos a la constitución de un Centro de Tecnología, Política y Desarrollo Industriales, con Daniel Ross como primer director. El centro tenía unos estatutos atrevidos, ir más allá de la investigación convencional para explorar el mecanismo creativo de una nueva interacción de la industria, el gobierno y la universidad, de base internacional, con el fin de comprender las fuerzas fundamentales del cambio industrial y mejorar el proceso de decisión política relativo al cambio. El BIM era un programa ideal para que el nuevo centro representara un papel creativo en el trabajo de la universidad con el gobierno y la industria. A medida que avanzábamos en la planificación del BIM dentro del nuevo centro, nos dimos cuenta de que nuestro éxito dependería, de manera crítica, de 6 elementos: minuciosidad, competencia, concepción global, independencia,
acceso a la industria y realimentación continua. En primer lugar, teníamos que examinar todo el conjunto de tareas necesarias para fabricar un coche o un camión: evaluación del mercado, diseño del producto, ingeniería detallada, coordinación de la cadena de suministros, operación de las factorías, y ventas y servicios de producto final. Sabíamos que muchos esfuerzos para comprender esta industria habían fracasado porque nunca contemplaban más que la fábrica, un elemento importante del sistema, por supuesto, pero que solo es una pequeña parte del total. Nos dimos cuenta de que, si queríamos realizar un trabajo concienzudo, necesitaríamos de muchos especialistas distintos y de un tipo que no se suele encontrar en un claustro universitario. Precisaríamos de investigadores que conocieran cada uno de los aspectos del sistema y que fueran capaces de aplicar rigurosos métodos de investigación, pero que se sintieran también a gusto dentro del desorden inherente al mundo industrial, en el que nunca son las cosas tan claras como en los modelos académicos. La solución consistió en buscar investigadores que estuvieran trabajando en el mundo académico pero que procedieran del mundo industrial y que quisieran volver a talleres de diseño, compañías de la industria auxiliar y fábricas durante semanas o meses para reunir la información que necesitábamos si queríamos que nuestras conclusiones fuesen válidas. Por ejemplo, Richard Lamming y Toshihiro Nishiguchi, nuestros especialistas en sistemas de suministros, estuvieron haciendo un doctorado en Inglaterra, en las universidades de Sussex y Oxford, respectivamente, mientras que trabajaron en el PIM. Sin embargo, estaban interesados en el suministro por sus experiencias laborales en compañías occidentales y japonesas. Richard había trabajado como comprador de piezas para Jaguar y Toshihiro había trabajado para Pioneer Electric en Japón. Durante los 4 años que trabajaron para el PIM visitaron centenares de compañías y plantas suministradoras de componentes en Norteamérica, Europa Occidental y Japón. Además, examinaron sistemas de suministros en los países más desarrollados, incluidos Corea, Taiwán y México. También Andrew Graves, nuestro especialista en tecnología, estaba tratando de doctorarse en la Universidad de Sussex, después de haber trabajado varios años en la fabricación de coches de Fórmula 1. Andy se pasó meses viajando a los principales centros de diseño e ingeniería del mundo automovilístico. En cada una de sus visitas se dedicó a experimentar algunas ideas sobre cómo podían introducir mejor las compañías las tecnologías nuevas, ideas que habían surgido inicialmente en el mundo de las carreras de coches, en el que el continuo liderazgo técnico es la clave del éxito. Uno de nuestros especialistas en fábricas, John Krafik, fue el primer ingeniero americano contratado por NUMMI, la empresa de riesgo compartido de Toyota y General Motors. Su formación en NUMMI incluyó largos periodos de tiempo en Japón, en las factorías de Toyota en Toyota City, donde aprendió, en su mismo origen, los fundamentos de la producción ajustada. John realizó un máster en la Escuela de Gestión Sloan, del MIT, al tiempo que viajaba por todo el mundo para estudiar 90 plantas de montaje de automóviles en 15 países, en el que creemos que es el estudio industrial más exhaustivo emprendido nunca en una industria. Otros 2 estudiantes de máster en el MIT, Anthony Serif y Kentaro Nobeoka, contribuyeron a nuestros estudios de desarrollo de productos, mediante estudios de casos sobre el proceso de desarrollo de productos basados en sus experiencias como planificadores de productos en Chrysler y Mazda, respectivamente. El simple listado de estos nombres muestra una característica adicional de nuestro trabajo que creemos esencial: el desarrollo de un equipo de investigadores auténticamente internacional con el preciso bagaje idiomático y cultural para entender los métodos de producción en países distintos y las ganas de explicar sus hallazgos a colegas de formaciones muy diferentes. Estos investigadores, que presentamos en el apéndice B, no fueron fundamentalmente del MIT ni americanos. Por el contrario, creamos un equipo de ámbito mundial sin ningún centro geográfico y sin que constituyeran mayoría los de ninguna nacionalidad.
Si queríamos que se nos tomara en serio tanto en la industria de los vehículos de motor como fuera de ella, teníamos que ser independientes. Por eso decidimos que los 5 millones de dólares que necesitábamos procedieran de las contribuciones de muchas compañías automovilísticas, fabricantes de componentes y gobiernos. En el apéndice A damos la lista de las 36 organizaciones que contribuyeron al PIB. Limitamos las contribuciones de cada una de las compañías y de los gobiernos al 5% del total de los 5 millones de dólares y colocamos todos los fondos en su cuenta, de manera que ningún patrocinador pudiese influir en nuestro trabajo, al asignar su contribución a un propósito determinado. También nos preocupamos por obtener los fondos por igual en Norteamérica, Japón y Europa Occidental, para que nuestras conclusiones no se vieran sometidas a presiones nacionales o regionales. Nuestros investigadores necesitaban tener amplio acceso a las compañías de vehículos de motor de todo el mundo, desde los talleres a los despachos de los máximos ejecutivos, para trabajar con eficacia. Por tanto, dejamos claro a los patrocinadores potenciales que su contribución más valiosa no habría de ser en dinero, sino en el tiempo que dedicaran sus empleados a contestar nuestras preguntas. En todos los casos, estas compañías han sido incluso más abiertas de lo que esperábamos. Nos hemos visto auténticamente sorprendidos por el espíritu de profesionalidad existente en esta industria, que han movido a los directivos de las peores instalaciones y de las compañías más débiles a compartir francamente sus problemas y a los de las mejores plantas y las compañías más fuertes a exponer sinceramente sus secretos. Finalmente, para que nuestro trabajo saliera bien, decidimos pensar en un conjunto de mecanismos de realimentación, de manera que pudiésemos explicar nuestros hallazgos a la industria, los gobiernos y los sindicatos, y obtener sus reacciones, para beneficio mutuo. Lo llevamos a cabo de 3 formas. Primero, organizamos un encuentro anual de las personas que cada patrocinador había asignado como enlace con nosotros. En estas reuniones les expusimos con detalle la investigación realizada el año anterior y les pedimos que nos hicieran críticas y sugerencias para los pasos siguientes. Segundo, organizamos un foro político anual en diferentes localidades de todo el mundo, Niagara-on-the-Lake en Canadá, como en Italia, Acapulco en México, para presentar nuestros hallazgos a los altos ejecutivos y a los funcionarios de las compañías y los gobiernos patrocinadores, además de a observadores interesados en los mismos de los sindicatos y de la comunidad financiera. Estos encuentros privados proporcionaron a los principales líderes de la industria la oportunidad de discutir los problemas auténticos del cambio de la producción en masa a la producción ajustada, fuera de los fulgores de la publicidad y de la necesidad de adoptar una pose pública. En el apéndice C se da la lista de asistentes a los foros políticos del PIB. Finalmente, hemos celebrado varios centenares de sesiones informativas privadas para compañías, gobiernos y sindicatos. Por ejemplo, nuestro equipo de práctica de factoría dirigió un seminario en cada una de las 90 plantas de montaje que visitamos como parte del estudio mundial sobre plantas de montaje del PIB. En estos seminarios, examinábamos el rendimiento mundial, evaluábamos el de las plantas que visitábamos y explicábamos las razones por las que la planta se podía quedar rezagada con respecto al rendimiento mundial. Celebramos también sesiones informativas con consejos de gestión corporativa, comités ejecutivos sindicales, ministros y líderes de la comunidad de inversores, explicando en cada caso las diferencias entre la producción en masa y la producción ajustada, junto con ideas sobre cómo pasarse a esta última. En torno a este libro, nos hemos pasado 5 años estudiando las diferencias entre la producción en masa y la producción ajustada en una industria enorme. Hemos estado tanto dentro, al tener acceso a vastas cantidades de información privada y contacto diario con los líderes industriales, corno fuera, con amplia perspectiva, a menudo muy crítica, de las prácticas existentes.
En este proceso nos hemos convencido de que los principios de la producción ajustada se pueden aplicar de la misma manera en todas las industrias del globo y de que la conversión a esta producción influirá profundamente en la sociedad humana, cambiará el mundo realmente. Por eso decidimos no escribir un informe académico sobre nuestro trabajo, un árido sumario de hallazgos de un comité, en busca de consenso. En lugar de ello, en las páginas que siguen, los tres, en cuanto líderes del programa, contamos la historia de cómo la sociedad humana hizo las cosas durante la ascensión y, ahora, el declive de la producción en masa y de cómo algunas compañías en algunos países han sido pioneras en una forma nueva de hacer las cosas en la era naciente de la producción ajustada. En la última parte de nuestro libro damos una visión de cómo el mundo entero puede entrar en esta nueva era. Nuestro relato se basa en las 116 monografías de la investigación preparadas por los asociados a la investigación del PIM, listadas en el apéndice D. Aunque solo representa, necesariamente, una pequeña fracción de todo lo que hay tras de nuestro análisis. Los lectores que tengan más interés en cuestiones específicas deberían consultar el apéndice D y pedir copias al PIM Center for Technology, Policy and Industrial Development, E40219, MIT, Cambridge, MA 02139, USA. Los lectores habrán de suponer que, con esta rica diversidad de recursos intelectuales y puntos de vista, los investigadores del PIM no han estado de acuerdo en todos los puntos. Este volumen presenta el punto de vista personal de los tres líderes del programa y no se debería tomar como una afirmación oficial acordada por todos los participantes. Desde luego, no se debe culpar a ellos de ningún error u omisión. Nuestro relato no va dirigido a un auditorio industrial, sino a todas las personas, funcionarios gubernamentales, líderes laborales, ejecutivos industriales y lectores en general de todos los países interesados en el modo en cómo hace las cosas la sociedad. En el proceso, hacemos necesariamente comparaciones poco halagüeñas de compañías y de países. Pedimos al lector que las tome con el ánimo adecuado. No deseamos molestar ni piropear a este respecto, sino ilustrar sobre la transición de la producción en masa a la producción ajustada, con ejemplos concretos que los lectores puedan comprender. Pedimos también al lector que comprenda que los patrocinadores han apoyado extraordinariamente nuestro trabajo. Han enviado a altos ejecutivos a nuestros encuentros anuales y varios de ellos nos han facilitado su crítica al borrador de este volumen en algunos casos, expresando desacuerdos. Sin embargo, ni han ejercido el poder de veto sobre nuestros hallazgos ni han avalado nuestras conclusiones. Las opiniones expresadas en las páginas siguientes son exclusivamente nuestras. Estamos profundamente agradecidos a nuestros patrocinadores por haber permitido que nos las demos de listos, sin interferirse, en un momento de transición profunda. Un reto final para el lector. Al presentar nuestra obra a una amplia audiencia, nos embarga un gran temor. Que nuestros lectores la alaben o la condenen como si se tratase de otro libro japonés más, preocupado por cómo un subconjunto de la población que habita en un país relativamente pequeño produce bienes manufacturados de una manera única. Nuestra intención es totalmente diferente. Creemos que las ideas fundamentales de la producción ajustada son universales, aplicables en cualquier lugar por cualquier persona y que muchas compañías no japonesas lo han aprendido ya. Por eso nos dedicamos en las páginas siguientes a dar una cuidadosa explicación de la lógica y de las técnicas de la producción ajustada. Prestamos poca atención a las características especiales de la sociedad japonesa, las altas tasas de ahorro, el alfabetismo casi universal, la homogénea población, la tan a menudo pretendida inclinación a subordinar los deseos personales a las necesidades del grupo y la voluntad, el deseo incluso, de trabajar muchas horas a las que algunos observadores atribuyen el éxito japonés, pero que nosotros creemos que tienen una importancia secundaria.
También prestamos poca atención a otras características de la sociedad japonesa: el papel limitado que tienen las mujeres y las minorías en la economía, la estrecha relación entre el gobierno y la industria, las barreras a la penetración extranjera en los mercados nacionales y la sempiterna distinción entre lo extranjero y lo japonés que otros países que adopten la producción ajustada, no tienen por qué necesitar ni copiar. Este no es un libro sobre errores de los japoneses o del resto del mundo, sino sobre los aciertos de la producción ajustada. Sin embargo, la tensión existente en torno al comercio y a la inversión entre el Japón y el resto del mundo es tan grande que la mayor parte de los lectores, tanto en el Japón como en Occidente, necesitarán realizar un esfuerzo especial para aislar los principios universales de la producción ajustada, de su aplicación inicial, japonesa. A comienzos de este siglo, la mayor parte de los europeos eran incapaces de diferenciar las ideas y ventajas universales de la producción en masa de sus orígenes exclusivamente americanos. Como resultado de ello se rechazaron durante toda una generación ideas que suponían un gran beneficio. El gran reto del momento actual es evitar que cometamos dos veces el mismo error. Página 11.